El mundo que se avecina, apasionante, grandes preguntas, preguntas éticas, preguntas bioéticas, ¿no?, sobre el humanismo integral, el transhumanismo, la edición genética, otros problemas bioéticos que están surgiendo hoy y que algunos nos anticipan a un escenario de futuro. Queremos tratar estos temas precisamente con alguien que sabe un montón, que es Elena Postigo. ¿Qué tal, Elena? Hola, ¿qué tal? Ella es filósofa, es doctora en bioética, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Hemos seguido con ella muchos de los temas que nos han interesado abordar precisamente en esta revolución tecnológica, en esta gran revolución también antropológica, ¿no? Benedicto XVI dijo es que el gran problema, el tema central de nuestra era, de este cambio de era, es precisamente la antropología, el saber realmente lo que es el ser humano, lo que nos conviene, lo que nos determina, y en esa idea de anticipación hacia dónde nos quieren llevar algunos, ¿no? Porque claro, siempre hay, la tecnología no es neutra, ¿verdad, Elena? Así y algunos es. nos quieren llevar a escenarios distópicos. Pero tú me has dicho que tú, desde la filosofía realista, quieres tratar los temas no de aquí a 50 años o 100, sino los que ya se están produciendo ahora. Y en este capítulo quería plantear algunos de ellos, ¿no? Como la edición genética, la gestación subrogada, la eutanasia, o sea, son temas a lo mejor un poco dispares, pero que son los que tratáis y estáis trabajando muy a fondo, ¿no?, en vuestros comités de bioética, en los másters, ¿no? Y si te parece empezamos por el primero, la edición genética. ¿Qué es la edición genética? Antes de la edición genética, permite que haga una reflexión pequeña en torno a anticipar el futuro, porque creo que es importante, ¿eh? Cuando nos planteamos los grandes desafíos del siglo XX, y yo a mis alumnos les digo, vosotros tenéis 20 años, vais a llegar a tener 100. En el 2100, vosotros a lo mejor veis esta realidad. Por supuesto que tenemos que anticipar la realidad, por supuesto que un filósofo, un científico tienen que intentar proyectar su reflexión y su ciencia aplicada de aquí a 30, 40 años vista. Por eso, algunos de los grandes desafíos que tengo en esa perspectiva de luces largas son, por ejemplo, la ectogénesis, la externalización total del embarazo, la deconstrucción de la maternidad, las quimeras interespecie que se están haciendo, pero realmente para obtener organoides. Es decir, hay cosas que yo tengo, digamos, con esas largas, pero hay otras, volviendo a tu pregunta, que me preocupan más porque están aquí, por las que tenemos que dar una respuesta, por la que yo creo que nuestros telespectadores tienen que saber que esto existe, qué valoración ética damos de ello, qué valoración ética también da la Iglesia en algunos casos, en algún documento, y cómo posicionarnos respecto a estas cosas, ¿no? ¿Qué es la edición genética? La edición génica es un tipo o un conjunto de técnicas cuya finalidad es editar el genoma humano. Hay varios tipos de... justo ayer asistí a un trabajo de fin de máster de un bioquímico fantástico en el que he aprendido muchísimo dirigiéndolo sobre los distintos tipos, que son varios a día de hoy, no solamente el CRISPR, pero hay uno que está en el foco de todos los medios, del que se está hablando mucho, que me gustaría que se conociera, ¿no?, que es lo que llamamos CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una técnica que consiste, son como unas tijeras, un corta y pega genético que nos permite cortar secuencias de genes para evitar enfermedades o para intentar curar a las personas, es decir, puede ser utilizado como terapia génica. Esto, tú dices, ¿es bueno? ¿Es malo? Eso es lo que yo quiero que nuestro telespectador conozca y se forme un juicio en torno a esto, ¿no? A ver, esta técnica que existe desde hace varias décadas, que ya se está utilizando con finalidad terapéutica, no mejorativa, no transhumanista, que también se podría utilizar. Sabemos el caso... ¿Se podría o se utiliza? Se ha utilizado ya. Hablábamos antes de empezar la grabación chino, ¿no?, del investigador chino He Jiankui. Sí, seguramente habrán oído hablar de He Jiankui, que es un investigador chino que hace unos años, no recuerdo ahora cuántos años fueron, fue durante la pandemia, justo antes, ¿no? Lo que hizo fue utilizar esta técnica CRISPR-Cas9 para editar el patrimonio genético de unos embriones de niña, gemelas, eran dos embriones de niña. ¿Para qué? Para evitar que sus genes llevaran el gen portador del SIDA, porque su padre era portador de SIDA. Lo que hizo a estas niñas, en el fondo, fueron unas niñas no curadas, sino mejoradas para que nunca pudieran desarrollar
esa, ni transmitirla, transmitirla, ninguna de las dos. Porque la importancia de los temas que estamos planteando es no solo que queden en el individuo, sino en la transmisión en las generaciones Exacto. futuras. Aquí quiero hacer una distinción. El CRISPR se puede aplicar en dos líneas. La línea somática, es decir, en las células del organismo que no son las células germinales, óvulos para la mujer, espermatozoides para el varón, en cuyo caso la alteración que se produce solamente afecta a ese individuo. En cambio, si esa alteración se hace en la línea germinal o embrionaria, eso va a afectar a toda la descendencia. Es decir, si yo lo hago en un embrión unicelular, todas las células de ese embrión unicelular y las descendencia de ese embrión van a llevar esa alteración. Esto es una diferencia muy importante y, de hecho, parte de la valoración ética o bioética depende de esto. En la línea somática se puede hacer, es ético. Bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, con enfermedades monogénicas, se puede hacer siempre que se haya hecho con ensayos preclínicos en animales y se haya visto que realmente se cura a la persona y que no hay efectos secundarios ni negativos, o si los hay son inferiores respecto a la patología que se ha curado. ¿Por qué? Porque solamente afecta a la persona, es mucho más segura, mucho más fácil de controlar. Mientras que en la línea germinal o embrionaria está prohibido. Hay una moratoria internacional para hacerlo. De hecho, He Jiankui fue condenado por la China porque está prohibido hacerlo e inmediatamente... En todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo hay una moratoria internacional. Y esto no es... Aunque se está empezando... Es lo que te iba a decir. ¿No está cayendo ya esta barrera? Esta barrera está empezando a caer. Porque si al final se veía que no es bueno la transmisión en... ¿Por qué no es bueno? Aquí hay una razón muy concreta, una razón médica, y es que esa alteración en la línea germinal o embrionaria puede provocar lo que se llaman efectos off-target, efectos fuera del objetivo. Es decir, tú querías curar una cosa, pero resulta que quitas ese gen que después era el que expresaba o te protegía contra otra enfermedad, o en tu descendencia te permitía, te va a producir una enfermedad. Es decir, no es seguro porque no controlamos los efectos off-target. Ahora, la pregunta que surge, si el día de mañana controlamos mejor los procesos y los efectos off-target y hacemos un CRISPR más seguro, podremos utilizarlo, y es lo que se está empezando a plantear hoy en día, utilizarlo con una finalidad terapéutica no mejorativa, es decir, con una finalidad curativa para curar enfermedades monogénicas, por lo general, porque las poligénicas, claro, la enfermedad monogénica tú quitas el gen y supuestamente quitas la enfermedad. La enfermedad poligénica no, quitas ese gen y puede ser que ese gen esté afectando a otros genes que puedan ser peor, lo que se llama ese dicho famoso, el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso está prohibida, aunque ya hay autores, investigadores, que están presionando para que se quite la barrera de CRISPR en la línea germinal. Pero claro, exacto. O sea, Elena, hemos hablado de que hay líneas rojas, hemos hablado que hay una ética que no es utilitarista y estamos ahora viendo cómo hay dos grandes fronteras que hasta ahora eran líneas rojas, no intervenir en línea germinal, sí. Y la segunda, esta que comentábamos ahora de no entrar en mejoramiento. En mejora, exacto. Pero en un capítulo has dicho que el tema mejoramiento-terapia se está difuminando las fronteras, y ahora me estás diciendo que están algunos bioeticistas, sí, ¿no? Sí, planteando el por qué no, para efectos terapéuticos, que ya hemos dicho que casi se asemejan a los de mejora. O sea, no estamos cayendo en la trampa. Sí, estamos en realidad diciendo que la podemos utilizar en la línea somática con una finalidad terapéutica, estamos introduciendo ya ahí esa brecha por la que seguramente en un futuro, y esto desgraciadamente yo creo que es un camino de no retorno, es decir, si se emprende esa vía, yo personalmente, yo soy contraria a hacerlo en la línea germinal y hacerlo con finalidad no terapéutica, porque creo que es peligroso y que puede llevar a una deriva de mejoras constantes, ¿no? Pero sobre todo hemos introducido esa brecha en la que, como he dicho, no ahora, pero quizá dentro de unas décadas se podrá introducir a la vez que la terapia, la prevención y la mejora, ¿no? Y ahí sí que es un camino resbaladizo. ¿Y el diseño a capricho? También, el diseño que es el que no nos gusta, ¿no? El diseño a capricho... El típico del diseño de bebé... Pero no nos engañemos, a la carta, ¿no? No nos engañemos, eso ya existe, es decir, ya existen clínicas en algunos países donde eso está permitido, donde te dan un listado de los caracteres que tenía el progenitor, ojos azules, coeficiente intelectual de 120, y tú eliges el donante de semen. ¿Pero esto es ético? No es ético.
El niño a la carta no es ético. No quiere decir que sea ético. El niño a la carta no es ético, por muchas razones, porque estás en el fondo eligiendo rasgos de ese hijo que no es querido per se, sino es querido con una perfección. Queremos el hijo perfecto y todo eso sabemos, no vamos a hablar de ello, pero hay un mercado detrás brutal, ¿no? O sea, los millones y billones que está moviendo la fecundación in vitro, la gestación subrogada y todo lo que va a llegar es brutal, es decir, hay muchas empresas que van a vivir de esto y sobre todo significa una mercantilización de la vida humana, una cosificación de la vida humana, considerarla como un producto que puede ser mejorado, que puede ser perfeccionado, que cuesta más o menos si tiene los ojos azules, es rubio o no, ¿no? Esto es entrar en una lógica de la cosificación de la vida, mientras que la vida humana está en otra lógica distinta. No es un producto, es una persona, es un fin en sí mismo, que tiene una dignidad, que tiene un valor inconmensurable. Ya el hecho mismo de dar valor a embriones, de hacer que se pueda pagar una gestación subrogada, en el fondo estamos ya mercantilizando, dando un precio a la vida humana. Hemos entrado, desgraciadamente, y me pesa decirlo, hemos entrado ya en esa lógica. Antes de entrar en la gestación subrogada, para terminar este episodio, ¿no? Claro, y al final tú hablas de padres y de clínicas, pero a lo mejor es el Estado, ¿no? Vamos a suponer en Asia este diseño a la carta, ¿no? Es decir, que siempre pensamos en padres que quieren hijos con los ojos azules, con un coeficiente intelectual, pero en esa edición genética, y ya sé que no te gusta hablar de futuro, ni de cosas que no son Sabes hoy... que hablo de futuro, pero cosas reales. Pero es que a lo mejor estas cosas ya se están diseñando. Dicen, no lo sabremos, porque a veces en estos temas sabemos que hay la inteligencia militar y estratégica, y no sabemos, en inteligencia artificial ya lo hemos comentado, la realidad de hasta dónde está llegando ciertos avances tecnológicos en China o en otros países. Lo desconocemos. Lo desconocemos, o sea, que sabemos lo que sabemos y lo quieren expresar en los congresos, ¿no? Pero algunos comentan que en China ya pretenden hacer superdotados, es decir, intentar entender cómo la naturaleza produce personas con altas capacidades, más generales o más específicas. Claro, si es específica, pues es esa elección, ¿no? Bueno, pues quiero que sean músicos, queremos que salgan intelectuales matemáticos, gente que tal, y vamos a encontrar dónde está en la genética, ¿no?, el factor diferencial del común de los mortales, ¿no?, para reproducirlo, igual que hemos dicho de simular la inteligencia artificial o la realidad, ¿no? No vamos a hablar porque no sabemos si se está produciendo o no, pero... No, si quieres hablamos. A ver, yo no quiero ser conspiranoica, sin caer en la conspiranoia, creo que se puede decir que eso es un escenario verosímil en ciertos países guiados, por supuesto autoritarios, y guiados además de un deseo de desarrollo que no cuenta sobre el valor de la persona, ¿no? Y eso puede estar sucediendo, podría llegar a suceder. Es verdad que todavía no hay un gen de la inteligencia, pero sí, si tu progenitor tiene un coeficiente intelectual, los dos de 120, y además desarrollan capacidades, pues hay una probabilidad de que salga así. ¿Qué sucede? Que, a ver, primero, el fin. Estamos pensando que el fin es lograr un ser humano perfecto con las cualidades que queremos. Ahí, de nuevo, entramos en una lógica de la mercantilización, o aumentado, ¿no?, del don. No tanto perfecto, sino aumentado, con capacidades aumentadas. Claro, con las que sabes que la población china, por poner un caso común, y la aceleración, la educación, dicen ellos, y la cultura es muy lenta, pero ahora estos cambios genéticos o hibridación con la inteligencia artificial pueden acelerar el proceso de superdotados, ¿no?, de humanos expandidos, aumentados, ¿no?, en capacidades, ¿verdad? Bueno, todavía sanos, eso, siempre hablamos ojo, de personas eso sanas. En la fase embrionaria, has hablado de inteligencia artificial aplicada, aumentada, no es posible. Es decir, el embrión es lo que es, sí. Otra cosa son los gametos, de dónde viene, y ahí es verdad que tú puedes elegir los mejores gametos posibles, ¿no? Se hacen la inseminación artificial, etcétera, se elige el mejor, no los... solo, y aquí hay un elemento que no podemos olvidar, que todo esto pasa por la selección embrionaria del embrión dañado, con enfermedades, no perfecto, que no sigue los estándares o criterios de como los mejores huevos posibles o el mejor, ¿no? Entonces, esto de nuevo, entramos en una óptica perversa, una óptica deshumanizadora de lo que es el ser humano. El ser humano vale aunque sea discapacitado. Ahí, claro, esto sería una especie de eugenesia positiva, discriminatoria positivamente. Queremos los mejores y hacemos lo posible para los mejores. No, es que eso es también eugenesia. Es que esto también implica un descarte de embriones, implica una selección, implica considerar al ser humano como un producto. Segundo tema en este capítulo, que estamos intentando avanzarnos, ¿no?, a 50 años vista, a lo mejor.
sobre bases que ya se están produciendo ahora y que en algún caso plantear un relato que mueve fondos económicos, ¿no? y aspiraciones, ¿no? Tú lo has citado, el útero artificial, vamos a hablar de la gestación subrogada, pero yo pregunto a mis alumnas en una universidad, bueno, la UIC, si estarían dispuestas a, no ya a la fecundación in vitro artificial, sino a que su maternidad estuviese delegada, ¿no? a una máquina, a un útero artificial, a algo que fuese fuera de su cuerpo, y muchas dicen que sí, ¿no? Por el trabajo, por el compromiso, ¿no? Y no es posible, sabemos, ¿no? Nicolás Jouvet nos ha dicho 1000 veces que el útero es un elemento muy difícil de reproducir, pero tú lo has dicho, esa especie de incubadora que cada vez hace que los prematuros sean más viables, ¿no? Y vamos yendo hacia el punto cero, ¿no? Eso es ciencia ficción todavía, pero esa idea de subrogar la gestación en una mujer, hoy por hoy, en un útero materno, ser vivo. Y el otro, que algunos dicen, ¿no? Ya te digo, mis alumnos les puse el ejemplo de una actriz que no voy a citar, ¿no? Muy conocida, ¿no? Que se ha hecho madre y abuela, ¿no? Y es más ético que la gestación se produzca en un útero artificial o en una gestación subrogada en una mujer, bajo pago. Este tema nos llevaría a toda una sesión porque merecería un análisis en detalle de 3 perspectivas. Primero, la perspectiva de carácter científico-médico, en qué consisten esas prácticas exactamente y qué es lo que hay que hacer para obtener, porque claro, hablamos ya del producto que se obtiene en un útero artificial. Tú sabes lo que pasa. ¿Artificial o una gestación subrogada? Gestación subrogada, vale. Pero tú sabes lo que pasa para que se llegue a eso, sabes la cantidad de elementos, la valoración ética va a estar en todas esas intervenciones previas para llegar a ese fin que parece que es ideal, ¿no? Primero científica, después ética, ver qué bienes están en juego, la vida de la madre, la salud del embrión y del feto, la vida del niño, quién es el progenitor, es decir, toda la valoración ética y, por último, si el derecho lo va a permitir. Ese análisis, que es un análisis complejo, largo, detallado, que habría que hacer, yo desde la bioética tengo el deber de hacerlo en detalle. Aquí voy a dar algunos elementos. Estamos en un proceso de deconstrucción de la maternidad en las últimas décadas. Hemos pasado de la gestación subrogada, estamos pasando de la gestación subrogada al útero artificial, que ya existe, es decir, no es una... animales. No, bueno, existe en animales, existe en animales, existe el útero artificial para corderos de 12 semanas y ya se plantean prototipos en humanos. Estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre esto, porque hay tipos de ectogénesis, hay ectogénesis parcial, hay ectogénesis total. La ectogénesis total no es real, ¿eh? Lo que plantea este Ectolife, el iraní, este biotecnólogo, el proyecto, conlleva muchísimos problemas, primero de carácter científico-médico, más allá de los éticos, ¿no? Por supuesto de carácter ético y de sacar la maternidad del cuerpo de la mujer, desvincular afectivamente. Son estas imágenes todo. De películas de ciencia ficción, como un laboratorio lleno de incubadoras con bebés sintéticos, por cierto, que han hablado en China de embrión sintético. El embrión sintético es un desafío del que está aquí ya, pero es otro de los problemas, ¿no? que se podrían tratar. Es decir, estamos en este proceso y este proceso, me temo, siento ser pesimista al ver, pero creo que se va a producir. No sé si lo vamos a ver, tú y yo, los más jóvenes quizás lo van a ver, porque se va dando carta de normalidad, los muros se van derribando, si no existe verdad, no existe ser humano, no existe persona, todo se va a poder hacer. Basta que nos consensuemos cuáles son los límites legales dentro de los cuales lo vamos a hacer. Traspasando y... Exacto, esas barreras se van a ir bajando, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, digamos, en este desarrollo de deconstrucción de la maternidad en el que estamos, porque además no se la valora casi, porque la mujer quiere tener una época profesional intensa, ¿no? Me decía el otro día una sobrina, tía Elena, dame razones por las que decir a mis amigas que no congelen sus óvulos, porque la empresa se lo ofrece y les ofrece, se está convirtiendo en lo normal, sin darse cuenta de que están haciendo un perjuicio a sí mismas y a su descendencia, congelando sus óvulos para después fecundarlos in vitro, es decir, meterse en un proceso completamente que conlleva muchísimos problemas, ¿no? Ese proceso que ya está iniciado, claro, hablando de la gestación subrogada. La gestación subrogada
conlleva problemas de carácter médico para la mujer gestante, que a veces no olvidamos, se usa a la mujer. Aquí sabemos que, aparte de los que somos críticos de esta realidad, está todo el feminismo, que es gran parte del feminismo es contrario al uso de la mujer con este fin, ¿no? Porque se la utiliza como una vasija, se le paga un dinero, se la retribuye, se convierte en un puro... Y a veces ha habido mujeres que incluso han muerto como consecuencia del proceso de gestación porque han tenido una preeclampsia, han tenido un síndrome de hiperestimulación ovárica. Hay un centro en Estados Unidos que recoge testimonios de mujeres que han sido mujeres gestantes, que cuentan todos sus problemas. El hijo que es gestado generalmente nace prematuro. Está empezando a surgir testimonios como Olivia Maurel, nacida por gestación subrogada, que denuncian quién es su padre, es decir, un desconocimiento de la paternidad porque hay un donante de gameto anónimo. Problemas psicológicos que está produciendo esta generación de niños nacidos sin padres conocidos de donantes anónimos, lo que ha hecho, por cierto, en Inglaterra que cambiaran la ley, y eso ha hecho que bajaran las donaciones a las clínicas de fecundación in vitro. Y después todo el mercado que se está creando, sobre todo en países del tercer mundo donde es mucho más económica la gestación subrogada, ¿no? Creo que todo lo que hay en torno a la gestación subrogada como práctica que puede dañar al bebé, que puede dañar a la mujer gestante y el mercado que se está creando, hay muchas objeciones para decir que estamos ante una práctica que no es ética y personalmente creo que debería ser abolida mundialmente. Más desafíos bióticos, pues nos quedan 5 minutos y tenéis un montón de desafíos bióticos. Desgraciadamente esto no... La eutanasia, sí. Ya sé que cambiamos ahora un poco de tercio, ¿no? Pero sí, es otro de los temas que en vuestros comités, bueno, ha habido la ley, hubo sí, el informe, ¿no?, que participasteis, sí, ¿no?, en el Comité de Bioética de España, antes de la ley de la eutanasia. ¿Cómo aborda la bioética este desafío que, veis, lo del tema ciencia ficción? Hace unos años nadie se planteaba, ¿no?, sí, que hubiese una ley de eutanasia, ¿no? Sí, los temas van cayendo y van llegando, ¿no? Pasó con la clonación, ha pasado con la edición genética, ha pasado con la eutanasia, ¿no? La eutanasia ya no es un desafío, porque desgraciadamente está aquí. Lo que es un desafío, yo creo, es en positivo plantear una cultura del cuidado. La eutanasia, que lleva hacia proporcionar la muerte, anticipar la muerte, entendemos por eutanasia toda acción u omisión cuya finalidad sea reducir, acabar con la vida de una persona de forma directa o indirecta. En el fondo, ¿por qué lo planteo como un desafío? Porque es un desafío a la cultura del cuidado. Creo que hay que plantear en positivo una cultura del cuidado paliativo, del cuidado del enfermo terminal, del acompañamiento en los momentos terminales de la vida, del acompañamiento a las familias desde el punto de vista médico, de la enfermería, acompañamiento psicológico, ¿por qué no espiritual? Y eso es lo que no está haciendo el Estado. El Estado lo que hace es inmediatamente vas al comité, pides la eutanasia, es verdad que pasa por un proceso, que es un proceso de petición, de constatación que realmente la persona lo quiere, pero creo que es un error. Creo que, sobre todo en un país donde todavía no tenemos una cultura del cuidado paliativo, van aumentando los cuidados paliativos, pero todavía nos queda mucho por hacer. Creo que el gran desafío es plantear una alternativa. ¿Cómo puede elegir libremente alguien la eutanasia si no sabe que hay alternativas con las que puede morir sin sufrimiento? Se piensa a veces que eutanasia o morir sufriendo. No es verdad. Nadie quiere que la gente muera sufriendo. Es posible y está indicada la llamada sedación paliativa, es decir, cuando una persona tiene ya un sufrimiento refractario que no puede de ninguna manera aliviarse, lo que se hace o se puede hacer es inducir una sedación de manera que se quede tranquila, sedada, no sufra, pueda respirar. Es decir, creo que el desafío es plantear una cultura del cuidado, una cultura paliativa. Tenemos poco tiempo, Nada pero más. quiero hacer un enlace con el tema del transhumanismo. Creo que comentábamos antes de sentarnos aquí en la conversación como a veces Francesc Torralba, ¿no?, compañero tuyo, gran amigo nuestro, ¿no?, a veces me ha comentado el tema de la filosofía de la anticipación y que a veces explicar los casos extremos que nos pueden parecer ciencia ficción, ¿no?, nos ayudan a ver hasta dónde nos llevan, pues todos los casos que tú has dicho. Era ciencia ficción el tema de la ideología de género, el útero artificial, la gestación subrogada, y ahora nos puede parecer ciencia ficción la eutanasia a partir de la idea de la muerte, ¿no? Un minuto, Hay autores transhumanistas que tú conoces bien, ¿no?, que plantean lo siguiente: una superlongevidad
y como vamos a estar en una sociedad difícilmente del bienestar sostenible, ¿no?, hasta los 120 años, la alternativa que a usted le doy es la eutanasia, es decir, usted decide cuándo quiere morir, porque ya no es un tema de muerte mal denominada digna, por una enfermedad terminal, sino en esa evolución que estás tú planteando de que empieza por ahí, ¿no?, como en todo, ¿no?, empieza por los casos más difíciles de rebatir, ¿no?, y al final se populariza. Entonces, en esa visión transhumanista a futuro, pero que yo creo que es el relato, ¿no?, como decías tú, de construcción de la maternidad, en relación a la muerte, una muerte opcional, ¿no?, ellos denominan la muerte opcional, ya no en casos extremos, ¿no?, sino usted va a vivir muchos años. Si no es rico, famoso y tiene dinero y familia y está muy bien, muera cuando quiera, que no pasa nada, no hay un límite ético. En poco tiempo. ¿Tú crees que esa es otra posibilidad de la eutanasia ya evolucionada? ¿Y cómo la rebatimos, esa idea? Porque creo que vuelve a ser la elección de que es mi libertad, otra vez es el tema. Va a ser difícil de rebatir. Yo te pareceré a veces pesimista, pero he visto ya tantas cosas en estos 30 años en el mundo de la bioética que han caído. Aunque hagamos oposición, aunque critiquemos, aunque intentemos en positivo proponer una alternativa, va a ser difícil porque realmente la presión es muy fuerte. Esto ya existe. En Suiza te compras el Sarco, que está diseñado para producirte una eutanasia porque ya no quieres vivir. Es decir, no necesitas... Por soledad, ¿no? Bueno, pero en el fondo es lo mismo, es por hastío de la vida. Por hastío de la vida. Se va a normalizar la eutanasia en esos casos. Uno se suicida en casa, se compra un Sarco y se da una inyección. El Sarco es un sarcófago de plástico que está produciendo una empresa suiza donde es lícito el suicidio asistido. Como los que son para, te metes dentro, para el bronceado. Sí, exacto. Te metes dentro, le das a un botón y entra, no sé si, creo que es un gas que automáticamente te deja sedado y ya te mueres, ¿no? Un matrimonio muy recientemente, ambos lo han comprado y van a suicidarse. Esto ya no es eutanasia, claro, estamos en un supuesto distinto. ¿Eso es muerte opcional? Esto es suicidio, esto es un suicidio en realidad, es un suicidio ayudado y propiciado por las... autoinfligido, como siempre, un suicidio, es un suicidio, lo único que una técnica nueva que es eso, darle a un gas Bueno, vamos a abordar en la semana siguiente algo más de optimismo y esperanza, porque este capítulo hemos terminado un poquillo así, como con muchos interrogantes, y creo que tenemos que favorecer a las generaciones futuras una visión optimista, más que optimista, esperanzadora. Por tanto, Elena, seguimos con los temas y te invito a la semana que viene a estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Elena, gracias.